Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que están en nuestro estudio, aquí en la capital de la República Mexicana, en México. Perseo Quirós, representante en nuestro país de Amnistía Internacional. Perseo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. Bienvenido, Edgar Cortés. Gracias, Edgar es del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y bueno, ambos, como su propia identidad los plantea, pues son expertos en derechos humanos y es importante hoy en México detenerse por el conjunto de informaciones que se están agolpando pues y que se van acumulando en materia de derechos humanos, en materia de situaciones de extrema gravedad. Hablemos de los últimos acontecimientos, desde luego Tanahuato, desde luego lo sucedido hace unos días, por supuesto lo de Apatzingán, por supuesto lo de Tlatlaya, por supuesto todo este conjunto de situaciones que colocan a la luz pública conductas o protocolos rotos de la actuación policíaca y militar frente a población civil, independientemente de quién es esa población civil o qué se encuentra haciendo en determinados lugares del país. Eso por un lado. Por otro lado, este día se está cumpliendo un mes más del tema de Ayotzinapa, que es otro caso que sacude y que se ha convertido en emblemático. Entonces, en la suma de casos, situaciones específicas y concretas, nos tenemos que detener y preguntar, a ver, ¿qué está pasando en México? ¿Qué tipo de situación está sucediendo en México como para tener Tlatlaya, Tanahuato, Ayotzinapa, Apatzingán, todos estos elementos en un periodo relativamente corto? Desde el punto de vista tuyo, Edgar Cortés, ¿qué es esto? Bueno, yo creo que, como dices tú, vale la pena detenernos y ponerlos en perspectiva. Yo creo que estos casos de estas masacres que tuvimos, en Tanahuato, en Apatzingán y en Tlatlaya, donde lo que tenemos es un número muy elevado de víctimas civiles, supuestamente presuntos delincuentes, pero en realidad es difícil saberlo, frente a un número mínimo de bajas de policías o de Fuerzas Armadas. Y creo que habría que ponerlo en contexto. Yo creo que uno es primero recordar que tenemos prácticamente 20 años que las Fuerzas Armadas entraron a labores de seguridad pública. O sea, 1996 arrancó el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Segundo, bueno, pues que eso significa que salieron a las calles y que entonces entraron en esta interacción, digamos, con la sociedad. Tercero, pues que tenemos estos casos ahora, pero que no son los únicos. Un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2011 presentaron un informe, lo que llamaron el índice de letalidad, y midieron, y primero, bueno, hicieron un registro, y ellos llevaron un recuento que entre 2011, enero de 2008 hasta mayo de 2011, hicieron un registro de 234 casos de confrontación entre Fuerzas Armadas y civiles, ¿no? Y entonces hicieron toda una estadística para medir cuántos, digamos, muertos y heridos había del grupo de Fuerzas Armadas, fuera policía, marina o ejército, y cuántos de los presuntos delincuentes. Y este es un elemento importante porque es una medición objetiva. Y creo que me parece muy importante. ¿Qué resultados daban? Y los menciono rápidamente. Ellos planteaban que de esa medición que plantearon, de esos 224 enfrentamientos, en donde había habido participación de Policía Federal, por cada Policía Federal muerto había 1.4 presuntos delincuentes muertos. En el caso del Ejército, subía por cada soldado 13.8 delincuentes. Y en el caso de la Marina se iba por cada uno
a 34.5 delincuentes. O sea, y entonces esto es importante porque lo que estás viendo es que hay un... Déjame que repitas esos dos porque es muy sugerente, muy importante. Claro. En relación a enfrentamientos de policía con... Policía Federal con... Policía Federal contra presuntos delincuentes, 1 por 1.1. 1.4. Un policía muerto por 1.4 presuntos delincuentes. Así es. Cuando se trataba del ejército, un presunto delincuente por 13.5. Al revés. Un militar por 13.5 presuntos delincuentes. Y la Marina... 1 por 34.5. 1 por 34. Entonces, este es un dato importante porque es una medición objetiva. Era una metodología que viene de Brasil. Un académico, Ignacio Cano, la empezó a usar para medir el tema de la letalidad de la intervención de la policía militarizada en Brasil en las intervenciones en las favelas. Entonces toman este modelo y empiezan a medir. Entonces creo que es importante porque lo que estás viendo es que hay una base objetiva para plantear la hipótesis de qué ha pasado en estos casos. O sea, ¿es un hecho fortuito o en realidad hay un patrón de conducta, como tú decías, donde se está rompiendo la legalidad, donde no se respetan los protocolos, donde posiblemente hay una ruptura entre los mandos y la tropa, donde puede haber una política deliberada? O sea, todas me parece que son preguntas que obligan a revisar lo que ha pasado en estos casos. Donde, Perseo, algunas personas dicen que al hablar de estos asuntos se está defendiendo a delincuentes, que está una parte del discurso en el debate público mexicano, digamos así, quien plantea que si se cuestiona este tipo de situaciones en donde da la idea de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque si no son producto del enfrentamiento, entonces son producto de ejecuciones extrajudiciales, y si eso es así, bueno, pues es algo que atenta gravemente contra la legalidad y lo demás. Pero hay ahí también un componente en donde cuando se plantea esto, dicen, defensores de delincuentes. ¿Cómo hacer este debate público en donde también está esta postura u opinión de una parte de la sociedad? Sí, mira, creo que añadiendo a los patrones que decía Edgar, hay otro patrón que es la rápida respuesta del Estado a dar una comunicación mediática para criminalizar efectivamente a quienes resultan, o a las personas que resultan muertas, ¿no? en estos supuestos enfrentamientos. Entonces, justamente se construye ese discurso alrededor de estas personas diciendo son delincuentes, como son delincuentes, ergo merecen este tipo de muerte. Pero ahí hay un tema fundamental, que es que en México, y aquí esto es importante decirlo, la pena de muerte está vedada desde hace varios años. Y más aún, para que haya un castigo, tienes que seguir un debido proceso. Para que tú puedas, para que alguien pueda decir que tú eres delincuente, o que tú cometiste un crimen, tiene que haber primero el principio de presunción de inocencia, ¿no? Toda la gente es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Segundo, para que se compruebe tiene que haber un debido proceso que sigas por distintas etapas. Hasta que eso no suceda, nadie puede ser considerado delincuente, ¿no? Y esto además nos lleva a otro punto, que es que muchas personas que hemos visto que el Estado sale y dice son delincuentes ante los medios de comunicación, después de sostener estos debidos procesos, resulta que no tienen los elementos del Estado para comprobar estos temas, ¿no? Y lo vemos tanto en temas de personas que son torturadas y que dicen son torturadas porque fueron delincuentes, o desaparecieron porque quizás tenían un vínculo con la delincuencia, o los ejecutamos extrajudicialmente o fueron abatidos porque tenían un vínculo con la delincuencia. En todos esos vemos ese componente del discurso, ¿no? Y entonces aquí un tema es que lo que estamos viendo, esto es una mano dura, es una política de mano dura de seguridad que no está tomando en cuenta temas de derechos humanos. Déjenme, Perseo Quirós y Edgar Cortés, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, porque efectivamente son varios capítulos recientes que se van acumulando y que dejan ahí una estela de duda y de sospecha. Hoy hubo un encuentro de las autoridades con corresponsales extranjeros, una discusión ahí acerca de lo que pasó en Tanuato, por ejemplo, y bueno,
hay una suspicacia sembrada respecto a lo que realmente está haciendo la versión oficial de este, que es el último acontecimiento donde un total de 100 policías participaron en estos hechos ocurridos en el rancho El Sol en estos últimos días. Y bueno, pues está el tema Patzingán, que también lo mencionamos, y cada uno merece una atención particular. Después de la pausa volvemos en esta conversación. En serio, volvemos. Cada uno que tiene su historia, ¿no? Algo así como, vean a los que detuvimos, están llenos de tatuajes. Y... Perseo, Quiroz y Edgar Cortés, regresamos en esta conversación. Bueno, seguimos revisando estos casos, particularmente el último de Michoacán. Hay que decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha informado que integra ya el expediente de queja. Está investigando la CNDH pues los hechos de Tanuato por la gravedad y la trascendencia de las imputaciones que se formulan, pues demanda que las investigaciones se lleven a cabo con mayor celeridad, sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere. Bueno, repudiando el clima de violencia y todo esto, bueno, ahí está un órgano del Estado que está pues contribuyendo con esta investigación. Vamos a ver qué va resultando de este último suceso en Michoacán, que está ahora pues con una cantidad de testimonios y sobre todo de algunos videos y algunas informaciones que no sé qué piensen, pero apunta a una situación muy delicada, la manera en que se presentaron las cosas. Las personas civiles descalzas sugieren que estaban pues descuidadas o dormidas, y que en todo caso pues eso no apunta a la idea de un enfrentamiento como se ha planteado oficialmente. ¿Qué piensas de estos indicadores, hasta de los primeros indicadores de imágenes y de información de esta naturaleza? No, yo creo que los elementos que tenemos hasta ahora de información, con estos datos que hablábamos hace rato de esta relación entre muertos y heridos, me parece que sustentan evidentemente la suspicacia, la duda y la necesidad de que haya una investigación. No una explicación, porque lo que hemos escuchado hasta ahora son explicaciones, el Comisionado Nacional de Seguridad, el encargado de la policía diciendo que no, que fue un enfrentamiento, que no hubo ejecución. Que todos dispararon. Exactamente, entonces yo digo, creo que eso no basta, se requiere una investigación rigurosa, objetiva. Y creo que aquí empiezan los problemas, porque la primera gran pregunta es ¿quién va a hacer esa investigación? Digamos, no confiamos, y sería difícil confiar en un órgano propio de la policía, que en principio tal vez lo primero tendría que tener un órgano, pero no lo confiamos. La posibilidad de que lo haga la PGR, bueno, creo que tiene que hacerlo, tiene la responsabilidad, pero hay hoy una muy baja credibilidad en la institución. Entonces creo que este es hoy un problema fuerte, y me parece que la CNDH en ese sentido juega un papel muy importante en poder realizar una investigación certera, objetiva, y yo diría lo más rápido posible, que nos dé elementos objetivos para saber qué pasó. Se podría pensar también tal vez en una comisión como las que ha habido en otros momentos en el Congreso. En el caso de Tlatlaya hubo esta comisión especial en la Cámara de Diputados, pero la verdad es que también esas comisiones hemos visto que muchas veces, incluso aunque representen otro órgano del Estado, tampoco tienen el suficiente acceso a la información para que puedan ayudar a determinar qué fue lo que sucedió en estos hechos. Bueno, y hay, Edgar, Perseo, bueno, como decimos, varios temas abiertos, pero déjeme cambiar de este, que es el de Tanuato en Michoacán, por este tema de Ayotzinapa, que hoy mismo pues hace que los familiares y que las personas que han estado cerca precisamente de lo que ocurrió con los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa están planteando precisamente en este, que es un mes más que se cumple. Están hablando de que a través de los años han vivido actos de barbarie que pues ningún hombre o mujer justo pueden ver sin indignarse. Y entonces dicen, somos el ejemplo claro de que esos actos que parecieran cosa increíble de suceder en lugares y épocas como las nuestras, reconocemos que han sido los actuales proyectos neoliberales, imperialistas, en fin, su planteamiento al respecto del asunto. Han pasado todos estos meses de este caso, que al final de cuentas conecta de muchas maneras con los demás. En la revisión general, ¿qué representa Ayotzinapa?
y el proceso de investigación que sobre este caso en particular se está realizando? Creo que lo que representa Ayotzinapa es la realidad que está viviendo el país en materia de seguridad y en materia de derechos humanos. O sea, creo que lo que representa Ayotzinapa es eso, que cualquier persona en este país y sobre todo aquellos grupos que han estado históricamente en un grupo, en una situación de vulnerabilidad, son sujetos muy fáciles de violaciones a derechos humanos, pero sobre todo que la impunidad que ronda respecto a estas violaciones a derechos humanos, respecto a estas masacres, y nos podemos ir no solamente con Ayotzinapa, sino podemos recapitular Aguas Blancas e irnos más para atrás, ¿no? Lo que ronda en todo esto es una impunidad, lo que ronda es una falta de investigaciones profesionales, ¿no? Lo que ronda es que justamente los ministerios públicos están recurriendo a más violaciones a derechos humanos para investigar casos de violaciones a derechos humanos. Y un ejemplo de esto es lo que ha dicho el Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay algunos elementos que hacen sospechar que pudo haber tortura entre aquellas personas que están siendo detenidas para el caso de Ayotzinapa. Y entonces, justamente toda esa versión oficial y toda esa construcción que se ha venido haciendo respecto al caso, pues está en serias dudas, porque la propia justicia, claro, porque la propia justicia está utilizando métodos ilegales para llegar a una verdad oficial. Ahora, ¿qué representa, Edgar, más allá de irnos en caso por caso, dar algunos comentarios sobre cada uno de los casos o los que podamos alcanzar a ver, qué representa en términos generales estas situaciones que se repiten en materia de derechos humanos en general en un país como México, en donde tenemos una especie de gran contradicción? Por un lado, un andamiaje jurídico, un cambio de paradigma a favor de los derechos humanos, la gran reforma al artículo 1 de la Constitución, todo este nuevo andamiaje que ahora hay que hacer valer. Claro. Ese es el asunto, porque si no se va a quedar en la letra muerta. Pero tenemos este gran avance en esta materia y estas realidades. Hay una suerte de esquizofrenia ante la realidad palpable y los avances jurídicos y judiciales, por lo menos en el papel, por lo pronto. Ya. No, yo creo que estos casos de los que hemos estado hablando representan claramente lo que se ha dicho, una crisis de derechos humanos. Es decir, porque no son hechos aislados, no son hechos fortuitos, sino es un patrón sistemático, ¿no? Y ya se ha hablado la tortura como práctica sistemática, un patrón recurrente de desapariciones, la posibilidad de esta acción ilegal por parte de Fuerzas Armadas y dando lugar posiblemente a ejecuciones extrajudiciales, y la lista podría ser larga. Entonces, creo que es esto. Y como dices, y tienes toda la razón, y además creo que lo hace enormemente contrastante estos cambios legales a la Constitución, a la ley de amparo, a la creación del sistema penal acusatorio, por un lado, y por el otro una práctica institucional donde las violaciones de derechos humanos, yo diría, están profundamente enraizadas. Y tal vez aquí está el gran problema, que hemos cambiado la ley, pero que lo que no hemos todavía entrado suficientemente es a transformar a las instituciones, es su manera de funcionar, la manera como actúan, ¿no? Y cambiar en ese sentido, pues diríamos también la cultura que está contenida y que, digamos, está hasta las entrañas de las instituciones. O sea, ¿por qué un policía tortura? Sabe, está enterado que la tortura es un delito, que está prohibido. ¿Por qué tortura? Primero, porque no sabe investigar. Segundo, porque la institución lo deja hacer, incluso posiblemente lo incentive a que lo haga, ¿no? Entonces, mientras esto no tenga una modificación de fondo... no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque sabe que lo puede hacer. Porque lo puede hacer y la consecuencia puede ser que sea ninguna. Exactamente. Entonces yo creo que el tema es que mientras no empecemos ahora a entrar, a pasar del cambio de la ley al cambio, digamos, de cómo está organizado el gobierno, las instituciones, creo que si no damos ese paso, pues vamos a seguir en este recuento de tragedias una tras de otra. Y ese trasladar la letra de la ley a una práctica que se haga generalizada, pues es caso por caso, como se había dicho, ¿no? Es caso por caso, difundiéndolos públicamente, llevándolos a los tribunales, insistiendo en que las instituciones cumplan lo que la ley les marca como su obligación y a que el Poder Judicial realmente se vuelva un contrapeso
de lo que hace las otras instancias, como podría ser el Ministerio Público u otros servicios. Edgar Perseo, volvemos después de la pausa, entramos en la parte final de esta conversación. ¿No? Boletín y adiós. Entramos en la parte final, regresamos en un instante. Gracias por estar aquí. Bueno, nos despedimos. Perseo Quiroz, Edgar Cortés, ¿con qué te despides? Mira, creo este programa? Creo que tenemos que ver una reflexión de que estos casos que están sucediendo no se dan en un vacío, se dan en un contexto de descomposición social, se dan en un contexto de mucha negligencia con respecto a temas de derechos humanos, no solamente en este gobierno, sino a lo largo de varios sexenios. Se dan en un contexto en donde se ha privilegiado una política de mano dura, donde se han dejado los derechos humanos de lado, pero sobre todo también se dan en un contexto donde no hay un costo político para las violaciones a derechos humanos, donde los ciudadanos hemos ido poco a poco normalizando estos hechos violentos, donde también han dejado de ser noticia que haya una masacre más, ¿no? Que haya otros muertos más. En cualquier otro país democrático, cualquier acontecimiento donde hayan muerto 42 civiles merece una investigación por sí misma. Y entonces aquí todavía estamos debatiendo si lo investigamos o no lo investigamos. Entonces creo que... bueno, sí lo van a investigar porque se supone que ese es el tema, ¿no? Pero... Sí, pero justamente... Que se esclarezca realmente. Que se esclarezca, ¿no? Entonces me parece que tenemos que como sociedad estar mucho más pendientes de esto y estar ejerciendo mucho más nuestros derechos en este sentido. Edgar, para irnos, ¿qué dices? Yo diría que, bueno, hemos dicho y repetido que estamos en un momento de crisis de derechos humanos. Y frente a una crisis tienes dos posibilidades. Una, resignarte y decir... No hay remedio y quedarse, no. Y creo que eso no es posible. Y la otra es tratar de convertirlo en una oportunidad, en una exigencia permanente de fin a la impunidad, de investigación, de efectividad de las instituciones y de construir un costo realmente de lo que está pasando en materia de derechos humanos, pero siendo muy conscientes que ese costo solo se va a construir por el trabajo y la exigencia permanente, constante de la ciudadanía, de espacios como el que hacen los periodistas como tú en términos de investigación y de ayudar a que estos asuntos no queden en el olvido o en la oscuridad. Pues ahí queda todo este conjunto de informaciones y de situaciones ya más crisis de derechos humanos. Al final de cuentas estamos hablando de una cosa profunda porque son demasiados casos y cosas en un corto periodo, ¿no creen? O sea, realmente, bueno, llevamos una larga historia, claro. Pero de pronto hay una especie, dijiste espiral hace rato. Sí, claro, o sea, pareciera que esta espiral de casos también va relacionada con la espiral de la impunidad, ¿no? Es decir, no pasa nada en un caso y después vemos que se siguen reproduciendo y van a seguir reproduciendo si en este momento no tomamos acciones al respecto. Pues ahí está, Perseo, Edgar, todo este panorama. Les agradezco a los dos que han estado aquí para comentar. Al contrario, gracias a ti, Carmen. A ustedes gracias y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, descanse, hasta mañana. Somos CNN México.